Muy buenas tardes, licenciada. En esta ocasión voy a estar hablando o dando una explicación de lo que va a hablar el libro, Replantear la educación hacia un bien común mundial. Primeramente me presento, ¿verdad? Mi nombre es Germán Miguel Chití Ávila, quien les va a estar explicando en esta ocasión sobre lo que va a tratar el día de hoy este libro, que nos va a ayudar a nosotros como docentes para poder explicarnos o poder entender cómo podemos cambiar el mundo desde nuestra perspectiva como docentes. Así que, primeramente que nada, vamos a hablar sobre estos puntos muy importantes. Hablamos primeramente sobre el capítulo uno. Que el capítulo uno nos habla, el título principal es el desarrollo sostenible, una preocupación esencial. También van a haber otros subtítulos que vamos a estar abordando como el desafíos y tensiones, nuevos horizontes del conocimiento y estudiar alternativas, ¿verdad? Primeramente que nada voy a estar hablándoles o darles una pequeña introducción de sobre qué trata el primer capítulo. Quisiera iniciar primero abordando una pregunta, que ¿por qué es importante el desarrollo sostenible en la educación de hoy en día? Pues el capítulo comienza del libro destacando la creciente preocupación por el desarrollo sostenible, resaltando que se debe impulsar por la crisis ambiental y el cambio climático y las profundas desigualdades sociales y económicas que se tienen hoy en día a nivel global. Nos habla también que el desarrollo sostenible en su esencia busca un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las de las generaciones presentes y futuras. La educación, según el informe de la UNESCO, es este libro, desempeña un papel fundamental para promover este tipo de desarrollo, formando a las personas no solo en competencias técnicas, sino en valores como la responsabilidad, la solidaridad y el cuidado del planeta. También en este capítulo nos dice que la educación, por lo tanto, no solo es una herramienta para el crecimiento económico del país o de ciertas áreas, sino que también debe ser una plataforma para la transformación social, nos dice el libro, que aquí es donde entra en juego la idea de que una educación que promueve el desarrollo sostenible, reconociendo que los desafíos actuales no pueden resolverse sin una ciudadanía comprometida y consciente en los límites de las necesidades del planeta. Pasamos también a los puntos principales, que son los desafíos y tensiones que tenemos para abordar el primer capítulo, en la que nos dice que esta sección se enfrenta a los sistemas educativos cuando intentan integrar los principios de desarrollo sostenible en su campo educativo, ¿verdad? Los desafíos surgen principalmente en la contradicción entre las expectativas de crecimiento económico ilimitado que se quiere hacer y la realidad o los límites que tiene el planeta en no poder proveer una economía ilimitada en crecimiento. También aquí tenemos varios puntos importantes. La primera que es crecimiento económico versus sostenibilidad. Este punto nos quiere dar a entender el libro o uno de los puntos principales o las ideas que yo logré sacar en este libro de que en este punto resalta que uno de los mayores desafíos es el conflicto entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, que lo hablábamos hace un momento. El sistema educativo en muchos países se ha orientado hacia la capacitación para el empleo y la productividad económica, y lo que a menudo refuerza un modelo de crecimiento basado en la explotación de los recursos naturales y no a una práctica de sostenible para el desarrollo económico. En esta visión de la educación debe cambiar para integrar la sostenibilidad como principio central, preparando a los ciudadanos para trabajar en un mundo donde los recursos sean limitados y el cambio climático sea una realidad. En el segundo punto tenemos desigualdades sociales. En este otro punto,
El otro desafío clave es la desigualdad global que tenemos hoy en día, las diferencias de acceso a los recursos, como la educación y las oportunidades entre el norte y el sur, entre esta explicación quiere decir que la brecha que tenemos entre ricos y pobres representa una barrera significativa para lograr un buen desarrollo sostenible. Las políticas educativas deben considerar no solo la inclusión, sino también cómo la educación puede ser una herramienta para combatir estas desigualdades. Es una de las fuerzas que no podemos lograr o que nos impiden lograr un desarrollo sostenible apto a nuestro mundo del día de hoy. Otro punto que tenemos para resaltar en este primer capítulo, les podría hablar sobre educación orientada a resultados. En este punto, en muchas sociedades, los sistemas educativos están orientados hacia los resultados medibles, por ejemplo, las calificaciones, las pruebas estandarizadas que siempre hacemos o las competencias técnicas, pero sin embargo, el desarrollo sostenible requiere un enfoque más amplio que quiere integrar, se debe integrar tanto habilidades sociales y emocionales, además de una comprensión profunda de los problemas ambientales y sociales que tenemos hoy en día. También tenemos como otro punto en este primer capítulo, es las tensiones políticas y económicas. Es otra de las ideas que nos quiere presentar este primer capítulo, el primer subtítulo que nos da el primer capítulo del día de hoy. Esta nos quiere decir que las políticas educativas también están condicionadas por las presiones económicas y políticas. A menudo los gobiernos priorizan el crecimiento económico a corto plazo sobre las metas sostenibles que se tienen a largo plazo en cada uno del país. Los intereses comerciales y el mercado laboral también ejercen presión sobre el sistema educativo para que formen trabajadores altamente especializados o que puedan desarrollarse muy bien en trabajos de oficina o que puedan tener altos valores y pensamientos críticos que son cruciales para el desarrollo de una empresa, pero también se deben de centrar en lograr que la educación logre en los estudiantes valores y un pensamiento crítico que son muy importantes para entender y lograr un desarrollo sostenible. Pasamos al siguiente punto del primer capítulo. Tenemos como título Nuevos horizontes del conocimiento. Eh, en esta parte del libro eh, se reflexiona, como bien se dice el título, los nuevos horizontes del conocimiento que deben ser necesarios para promover un enfoque educativo orientado al desarrollo sostenible. Aquí se subraya la importancia de pensar no solo qué enseñamos, sino también cómo enseñamos y a quién está involucrado la creación y la transmisión de los conocimientos. O sea que aquí se centra en todos los que conformamos la educación, que quienes, los docentes, cómo es su metodología y a quiénes se le están involucrando en la enseñanza, ¿verdad? Como primer punto o idea principal que nos da este subtítulo de nuevos horizontes del conocimiento es conocimiento interdisciplinario. En este punto, uno de los principales puntos que es el conocimiento interdi- interdisciplinario es necesario para abordar los desafíos del desarrollo sostenible, ya que no puede estar confinado a la disciplina aislada, o sea que no puede aislarse a un solo campo, sino que se debe de estar conectado con diferentes campos, ya que esto va a aumentar el desarrollo sostenible o que se tenga en algún momento unas buenas acciones para lograr el desarrollo sostenible. En este punto también el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y la biodiversidad son problemas complejos que se requiere un enfoque interdisciplinario, como bien dice el título. Las ciencias naturales o las ciencias sociales, las humanidades
y las artes deben trabajar juntas para crear un conocimiento que permita comprender la complejidad del mundo actual y así lograr un conocimiento más amplio y no cerrarse a una sola disciplina. Otro de los puntos principales sobre los nuevos horizontes del conocimiento es el conocimiento situado y local. Esta nueva idea que nos presenta el libro también destaca la importancia de los conocimientos locales, ya que en muchos casos las comunidades indígenas locales han desarrollado formas sostenibles de vivir que pueden, como que ofrecer soluciones valiosas para los problemas ambientales y sociales que tenemos hoy en día. La educación debe reconocer y valorar estos conocimientos porque incorporarlos al currículum para que los estudiantes puedan aprender a impartir experiencias situadas y diversas desde su conocimiento o desde su vida diaria, que pueden, que bien pueden ser actividades, como bien lo decía, que ciertos comportamientos o un grupo de personas que tiene el estudiante en su contexto pueden estar realizando formas de vivir sostenibles y se necesita lograr compartir estas experiencias. Otro punto para abordar en este subtítulo que es los nuevos horizontes del conocimiento es aprender haciendo. En lugar de centrarse únicamente en la adquisición de conocimientos teóricos día con día, la educación para el desarrollo sostenible debe fomentar el aprendizaje práctico. Los estudiantes deben tener oportunidad de participar en proyectos de acción que les permita aplicar lo aprendido o a la resolución de problemas reales o lo que van aprendiendo de forma teórica, implementarlo en proyectos de acción, como bien lo decía hace un momento. Esto puede ayudar a reforzar el sentido de la responsabilidad y el compromiso con su comunidad y el medio ambiente en la que ellos se encuentran. Otro punto importante o idea que podemos abordar sobre los nuevos horizontes del conocimiento son las tecnologías emergentes. Esto nos quiere decir que los avances en las tecnologías digitales y las ciencias emergentes que cada día van evolucionando también abren nuevos horizontes para la educación en sostenibilidad. Pueden ayudarnos a utilizarse como herramientas como el aprendizaje en línea, las redes globales de conocimiento, una gran cantidad de conocimiento sobre el desarrollo sostenible que tenemos a la mano. Y también existen tecnologías de simulación que permiten que los estudiantes accedan a información, colaboren en proyectos a una escala sin precedentes. Sin embargo, también plantea preguntas sobre el uso responsable de la tecnología y su impacto ambiental. Esto nos abre una nueva forma de ver las tecnologías para verlas como herramientas y no como una acción en la que se abuse de ellos para suprimir la creatividad del estudiante. Pasamos también a otro de los puntos que nos da el primer capítulo, que es estudiar alternativas. En esta última sección del capítulo nos invita a reflexionar sobre la necesidad de estudiar alternativas y modelos educativos innovadores que promuevan el desarrollo sostenible. Y no se trata solo de mejorar los sistemas actuales que tenemos hoy en día, sino de buscar nuevas formas de entender y practicar la educación. Una de las ideas principales que nos puede dar o que encontramos en este subtítulo del libro es, por ejemplo, las pedagogías críticas. El capítulo sugiere que la adopción de las pedagogías críticas que invitan a los estudiantes a cuestionar estructuras existentes de poder y de conocimiento. Estas pedagogías buscan empoderar a los estudiantes para que sean agentes de cambio en su comunidad, así también desafiando el estatuto que hoy se propone como alternativas más justas y sostenibles. También otro de los puntos en la parte final de este capítulo, nos dice que la educación
nos da como educación transformadora. Esto nos quiere decir que la educación no debe ser vista únicamente como una forma de transmitir conocimiento, sino como una herramienta de transformación social, como bien lo decía al inicio. Esto implica formar a los estudiantes para que sean ciudadanos activos, para que puedan participar en la toma de decisiones sobre su entorno y su comunidad. También en este capítulo se subraya la importancia de los valores éticos como la justicia social, la igualdad y la solidaridad en base a una educación transformadora, como bien se llama esta idea. Pasamos también a la siguiente que nos dice modelos educativos alternativos. Se dice que en muchas partes del mundo ya existen modelos educativos alternativos que están alineados como con los principios del desarrollo sostenible, tanto como escuelas comunitarias, proyectos de educación popular, iniciativas de aprendizaje colaborativo y movimientos de educación al aire libre. Son ejemplos de cómo las personas están experimentando con nuevas formas de enseñar y aprender. Estas alternativas pueden ofrecer lecciones valiosas para la forma de los sistemas educativos formales. Otra de los puntos ya para finalizar este primer capítulo, tenemos la participación comunitaria. Eh, Finalmente, el capítulo destaca la importancia de involucrar a las comunidades locales en los procesos educativos. Nos dice que la educación para el desarrollo sostenible no puede ser un proceso impuesto desde arriba, o sea, desde los altos mandos políticos, sino que debe ser una colaboración entre estudiantes, docentes, familias y comunidades, que quienes en conjunto, juntos, pueden definir qué significa el desarrollo sostenible en su contexto particular en donde viven. Y para dar una conclusión de este capítulo, podemos hablar que se destaca la educación para el desarrollo sostenible. Es una tarea urgente y compleja hoy en día. Ya para concluir, también podemos entender este capítulo que nos dice que requiere repensar las formas en que enseñamos, aprendemos y nos relacionamos con el mundo. En lugar de enfocarnos únicamente en la productividad económica, debemos de priorizar primero el bienestar social y ambiental para garantizar un futuro habitable para las generaciones futuras. Esto es lo que nos habla el primer capítulo. Así que en esta ocasión pasamos al segundo capítulo, que nos dice, o el título del segundo capítulo es reafirmar una visión humanista. Esto es lo que el título del segundo capítulo. Y para darles nuevamente una pequeña introducción de qué trata o de qué va a tratar este capítulo, igualmente les voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa una visión humanista en la educación? Y esperemos poder responderla al finalizar el capítulo, ¿verdad? En este capítulo plantea la necesidad urgente de reafirmar una visión humanista, dando el contexto actual de las crisis globales, las desigualdades y también en los avances tecnológicos que crea desigualdad de oportunidades. También la visión humanista, según el libro, parte del reconocimiento de la dignidad de cada ser humano, la igualdad de los derechos y el potencial de todas las personas para poder aprender, crecer y contribuir en la sociedad. En este sentido, la educación no debe ser o reducirse a una herramienta para el crecimiento económico, como escuchamos en el primer capítulo, sino que debe ser un espacio para la formación integral de las personas que abarca el desarrollo de sus capacidades emocionales, sociales, éticas y creativas en su principal importancia. Aquí también explica que reafirmar una visión implica cuestionar enfoques educativos que priorizan resultados de aprendizajes medibles o competencias técnicas y en su lugar promover un modelo, ¿verdad? Que vea a las personas como seres completos en derechos y en oportunidades
y también las responsabilidades hacia los demás y hacia el planeta. Pasamos a uno de los puntos principales que nos da el segundo capítulo. Nos dice que una visión humanista de la educación. En esta sección del libro explica que la visión humanista de la educación no es nueva, sino que tiene raíces en las ideas filosóficas del Renacimiento y la Ilustración, que promovían el resto de la dignidad humana, el conocimiento universal y el desarrollo integral del individuo. Uno de los puntos importantes que nos da o esta parte del libro, tengo acá puesto, educar para la vida, no solo para el trabajo. La educación humanista se basa en la idea de que educar no solo es preparar a una persona para trabajar, sino prepararlas a las personas para vivir en comunidad, para ser ciudadanos comprometidos y participar en el mejoramiento de la sociedad. Esta perspectiva desafía la notación de la educación que debe centrarse exclusivamente al desarrollo de habilidades técnicas para el mercado laboral, sino que también mejorar y vivir o enseñar a vivir en comunidad a cada una de las personas. Otro punto es el enfoque en los valores. Un aspecto clave de esta visión es la promoción de valores como la solidaridad, la igualdad, la justicia y el respeto por la diversidad. En lugar de ver la educación como una herramienta para la competencia y la individualización, una educación humanista se basa en la cooperación y el bien común. En este sentido, el capítulo argumenta que la educación debe ayudar a formar ciudadanos globales que reconozcan su interdependencia con los demás y, y con el medio ambiente. El otro punto es desarrollo integral. Esto nos quiere decir que la educación humanista se preocupa tanto por el desarrollo cognitivo como el emocional y el social. Esto significa que educar no solo en conocimientos académicos, sino que también en habilidades para la vida, como el pensamiento crítico, la empatía y la resolución de conflictos. En este enfoque integral, es esencial para enfrentar los desafíos globales de hoy en día, desde la crisis climática hasta la creciente polarización social. Otro de los puntos en los que vamos a estar hablando también es el respeto por la diversidad. En este punto, la visión humanística eh, subraya el respeto por las diferentes o las diferencias culturales, étnicas y religiosas en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, ¿verdad? Es fundamental que los sistemas educativos fomenten el entendimiento intercultural y promuevan el respeto mutuo en cada uno de los establecimientos. Pasamos a una siguiente idea del segundo capítulo, la cual nos dice lograr una educación más inclusiva. El capítulo sostiene que una educación basada en una visión humanista no puede ser excluyente, sino que debe ser integral y debe estar abierta a todas las personas, independientemente de su origen social, económico, cultural. Por esa razón, tenemos una idea acá en la que tenemos inclusión social. Para lograr una verdadera inclusión, los sistemas educativos deben diseñar de manera, diseñarse de manera en que todos los estudiantes, incluidos aquellos de contextos desfavorables, podríamos decir, tengan acceso a una educación de calidad. Esto implica superar barreras estructurales como la pobreza, la discriminación y la desigualdad de género para que se pueda garantizar que nadie quede excluido. Otro de los puntos es la igualdad de oportunidades. La inclusión no se refiere solo a proporcionar acceso a la educación, sino que también a la igualdad de oportunidades en el aprendizaje y en el éxito de cada una de las personas.
Los sistemas educativos deben ser capaces de adaptarse a a las diferentes necesidades de los estudiantes, ofreciendo apoyo incondicional a aquellos a aquellos que lo necesitan, ya sea por razones económicas, culturales o de discapacidad. Otro punto para abordar en este capítulo es la educación para la diversidad. En este punto, el capítulo aboga porque porque la inclusión educativa también sea una forma de celebrar la diversidad. En lugar de ver las diferencias como un obstáculo, estas deben ser vistas como una riqueza que enriquece el entorno educativo. Para ello es fundamental que los currículos y las prácticas pedagógicas promuevan el respeto por todas las formas de vida y las convivencias pacíficas. Otro de los puntos para abordar en esta situación, tenemos la brecha digital. Buenas tardes. Uno de los desafíos actuales de la brecha digital que ha sido eh, o se creó por el COVID-19. Acá nos dice que muchos estudiantes, especialmente en países en desarrollo, no tienen acceso a las tecnologías necesarias para participar en la educación en línea. Para lograr una educación más inclusiva es fundamental abordar esta brecha y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a las herramientas digitales necesarias para que ellos puedan aprender. Otro punto del segundo capítulo nos dice que es la transformación del panorama educativo. Eh, este capítulo también explora cómo el panorama educativo está cambiando rápidamente debido a la globalización, los avances tecnológicos, la transformación social. Explica cómo estas dinámicas crean tanto oportunidades como también desafíos para la educación en el siglo XXI. Uno de los puntos que acá podemos abordar es el tecnología y aprendizaje. El libro nos quiere dar a entender que la tecnología está transformando la forma en que enseñamos y aprendemos a través de las plataformas digitales o los recursos en línea. Y el aprendizaje a distancia ofrece nuevas posibilidades para hacer que la educación sea más accesible y flexible, pero sin embargo también plantea preguntas sobre la calidad del aprendizaje y la igualdad de acceso, ya que no todos tienen la misma oportunidad para beneficiarse de estas innovaciones tecnológicas. Otro punto es el cambio en el rol de los maestros. En este segundo capítulo, el auge de las tecnologías digitales cambia el papel del maestro. Eh, por ejemplo, en lugar de ser la única fuente de conocimiento, los maestros ahora actúan como más como facilitadores de aprendizaje, ayudando a los estudiantes a navegar por un vasto universo de información y desarrollo, y también en habilidades críticas. Otro de los puntos que nos da este subtítulo del segundo capítulo del libro es los desafíos sociales y ambientales. Las escuelas de hoy deben preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del cambio climático, las desigualdades sociales y los conflictos globales. Esto significa que el currículo debe ir más allá de de las materias tradicionales e integrar temas como la educación para el desarrollo sostenible, la injusticia social y la ciudadanía global y cómo comportarse en la comunidad de cada uno del individuo. Otro punto en este énfasis que nos da el segundo capítulo es la educación continua y flexible. El concepto de educación está evolucionando hacia un modelo de aprendizaje a lo largo de la vida, en que las personas continúan educándose más allá de la escuela. La educación ya no debe ser vista como un proceso lineal, sino como una oportunidad permanente para adquirir nuevas habilidades y adaptarse a un mundo en constante cambio. Pasamos a al siguiente punto del segundo capítulo, que es el papel de los educadores en la sociedad del conocimiento. En esta última sección
del capítulo se centra en el papel de los educadores en la sociedad del conocimiento. En esta nueva era, los educadores tienen un rol más importante que nunca y lo vamos a estar viendo tocando estos cuatro puntos. El primer punto que es facilitadores del aprendizaje. Como se menciona anteriormente, los educadores ya no son solo transmisores de conocimiento, sino facilitadores que ayudan a los estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para aprender de forma autónoma, aprender ellos mismos o darles a las herramientas en un mundo donde el conocimiento es accesible, por ejemplo, con un clic. Los educadores deben enseñar a los estudiantes cómo pensar críticamente, evaluar la información y resolver problemas complejos. El segundo punto es modelos de valores. Además de, de transmitir conocimiento, los educadores también deben ser modelos de valores. En una educación humanista, los maestros deben involucrar a los estudiantes como valores como el respeto por los derechos humanos, la solidaridad y el respeto social. En el tercer punto tenemos innovación pedagógica. Los educadores también deben ser innovadores en sus métodos de enseñanza. Esto incluye utilizar nuevas tecnologías, adoptar enfoques pedagógicos más colaborativos y centrados en el estudiante y estar abiertos a aprender de otras culturas y perspectivas. Y como último punto tenemos el desarrollo profesional, que eso nos quiere decir que finalmente el capítulo subraya la importancia del desarrollo profesional continuo de los educadores. En una sociedad en constante evolución, los maestros deben estar equipados con herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos emergentes. Esto implica proporcionarles oportunidades para seguir formándose y actualizándose a cada uno de los educadores. Ya para llegar a una conclusión de este segundo capítulo, el capítulo reitera la importancia de reafirmar una visión humanista de la educación para responder a los desafíos del mundo actual. El enfoque humanista coloca a a la persona en el centro de la educación y reconoce la dignidad de todos los seres humanos, al tiempo que promueve una sociedad más justa y sostenible. Esto es lo que nos deja el segundo capítulo. Ya para pasar en el tercer capítulo que se llama la formulación de políticas de la educación en un mundo complejo. Ya para iniciar con una pequeña introducción sobre qué nos depara este tercer capítulo, este comienza destacando abordando los desafíos que enfrentan las políticas educativas en un mundo marcado por la complejidad y el cambio acelerado de cada una de las sociedades. Y la transformación tecnológica, los cambios sociales han complicado la relación entre educación y empleo y la ciudadanía y gobernanza. En este contexto, las políticas educativas ya no pueden centrarse exclusivamente en modelos tradicionales de enseñanza, sino que deben ajustarse a una realidad donde las dinámicas globales e interdependientes juegan un rol clave. Y también en este tercer capítulo, resalta la necesidad de desarrollar políticas educativas flexibles que permitan a los países enfrentar desafíos de manera eficaz, al tiempo que promueve la inclusión y la equidad. Explica también la complejidad del mundo actual, en la que la educación debe ser un proceso continuo que no permite con la obtención de un título, sino que adapte al contexto cambiante del empleo, la movilidad global y la demanda de una ciudadanía diversa. Ya para pasar a un título especialmente o una idea principal que nos quiere dar el tercer capítulo, se llama Un desfase cada vez mayor entre la educación
y el empleo. Esto explica que uno de los mayores desafíos que enfrenta las políticas educativas actuales es el desfase o la incongruencia entre entre los sistemas educativos y el mercado laboral. La globalización y las tecnologías han transformado la naturaleza del trabajo, creando nuevas ocupaciones, mientras que otras también desaparecen. Pero sin embargo, los sistemas educativos a menudo no logran mantenerse al día con estas transformaciones de las tecnologías y la de la sociedad. Por eso, este título del tercer capítulo nos dice cambios en el empleo. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a los avances tecnológicos como la automatización y la inteligencia artificial está reemplazando ciertos tipos de trabajo, mientras que surgen nuevas ocupaciones que requieren de habilidades tecnológicas avanzadas. Pero sin embargo, muchas instituciones educativas siguen centradas en modelos tradicionales de enseñanza que preparan a los estudiantes para trabajos que podrían no existir en un futuro. Pasamos al segundo punto que nos dice la educación técnica y vocacional. El capítulo también subraya la importancia de promover la educación técnica y vocacional como una forma de abordar este desfase. La educación vocacional ofrece la posibilidad de capacitar a los estudiantes en habilidades prácticas y especializadas adaptadas a las demandas actuales del mercado laboral, pero sin embargo, estas políticas a menudo enfrentan obstáculos en la implementación, ya sea el prestigio y los recursos suelen centrarse en la educación universitaria tradicional. Otro de los puntos que abordamos en ese es la necesidad de habilidades blandas. Esto se refiere que no solo las habilidades técnicas son importantes, sino también las habilidades blandas como la colaboración, la comunicación y el pensamiento crítico, que son fundamentales en un entorno laboral que está en constante cambio. Las políticas educativas deben adaptarse para promover estas competencias esenciales que ayudarán a los estudiantes a ser resilientes en un mercado laboral incierto, como bien lo decíamos al inicio. Y aquí tenemos como último punto, tenemos desigualdades y brechas. Esto nos quiere decir que también es importante destacar que el desfase entre la educación y el empleo afecta de manera desproporcional a las personas de contextos vulnerables. Y la desigualdad en el acceso de oportunidades de aprendizaje y en la calidad de la educación pueden perpetuar la margi o se pueden quedar al margen económicos ciertos grupos sociales. Pasamos también a un segundo punto que nos quiere dar a entender este tercer capítulo que nos dice reconocimiento y validación del aprendizaje en un mundo móvil. En un mundo globalizado y móvil de hoy, presenta el reto de reconocer y validar los conocimientos y competencias adquiridas fuera de sistemas educativos formales. Uno de los puntos que nos resalta es aprendizaje a lo largo de la vida. A menudo donde los conocimientos y las habilidades evolucionan rápidamente, el aprendizaje no se limita a la escuela o a la universidad, sino que debe ser continuo a lo largo de la vida. Y la educación formal es solo una parte del proceso de aprendizaje. Muchas personas adquieren conocimientos y habilidades a través del trabajo, la experiencia y la autoformación. El siguiente punto que nos dice que es la sistema de validación. Esta nos quiere decir que las políticas educativas deben adaptarse a estas realidades, desarrollando sistemas de reconocimiento y validación de aprendizajes, tanto formales y no formales. Esto es crucial en un mundo en que las personas se desplazan entre países y trabajos con frecuencia, y donde las credenciales formales no
siempre reflejan las competencias reales de un individuo. Pasamos a la tercera que nos dice movilidad internacional. Esta nos quiere decir que la movilidad global presenta nuevos desafíos como la validación de títulos y competencias obtenidas en distintos sistemas educativos. Por ejemplo, los migrantes a menudo encuentran dificultades para hacer estudios o habilidades y que les sean reconocidos en sus nuevos países de residencia. Las políticas educativas deben como que diseñar mecanismos para que el aprendizaje sea portátil en los diferentes países, así facilitando la transición entre diferentes contextos laborales y educativos. Como cuarto punto tenemos impacto de la tecnología. En este punto, la tecnología también juega un papel clave en este ámbito, como plataformas de aprendizaje en línea y educación abierta, han permitido a las personas acceder a conocimientos desde cualquier parte del mundo. El desafío para los formuladores de políticas es como validar y reconocer estas nuevas formas de aprendizaje no tradicional y que sean aceptadas en los distintos puntos o distintas países en las que puedan ser validadas. Pasamos a un siguiente punto de este tercer capítulo que nos dice replantear la educación para la ciudadanía en un mundo diverso e interconectado. En este subtítulo que nos presenta el tercer capítulo, aquí discute la necesidad de replantear la educación para que prepare a los estudiantes no solo para el empleo, sino que también para ser ciudadanos activos en un mundo que cada vez más está más conectado de forma digital. Por eso nos dice que aquí un punto principal de este capítulo que es ciudadanía global. Eh, Eso nos quiere decir que la globalización ha creado un mundo en que los problemas locales están conectados con las dinámicas globales. La educación debe ayudar a los estudiantes a desarrollar una conciencia global y no quedarse únicamente en su contexto, promoviendo también valores como la tolerancia, el respeto por la diversidad y el compromiso con los derechos humanos. También tenemos como otro punto la educación para la convivencia. En este punto, la sociedad que cada vez más una sociedad cada vez más multicultural y diversa. La educación tiene el reto de formar a las personas para convivir con diferentes culturas, religiones e identidades. El capítulo argumenta que las políticas educativas deben priorizar la educación para la convivencia pacífica, el entendimiento intercultural y la resolución de conflictos. Eh, en este, en esta tercera punto de replantear la educación para la ciudadanía en un mundo diverso e interconectado. Tenemos la sostenibilidad. Otro aspecto clave de la ciudadanía en el siglo XXI es la sostenibilidad ambiental. Los sistemas educativos deben enseñar a los estudiantes sobre la crisis climática y la necesidad de actuar como ciudadanos responsables que protejan el planeta. La educación para la ciudadanía, por tanto, debe integrar aspectos relacionados con el desarrollo sostenible, que es la en donde más se debe enfocar la educación hoy en día. También tenemos participación activa. El capítulo también sugiere que la educación debe fomentar una ciudadanía activa y comprometida. Esto implica que los estudiantes deben participar en la vida democrática de sus comunidades y contribuir a la creación de sociedades más justas y equitativas. Pasamos a una siguiente idea de este capítulo, en la que nos dice, el título principal es la gobernancia mundial de la educación y la formulación de políticas nacionales. Este subtítulo aborda las dinámicas entre las políticas educativas nacionales y las influencias que tiene el mundo.
Como primer punto tenemos la interdependencia entre lo global y lo local. En un mundo que está globalizado, las políticas educativas nacionales ya no pueden diseñarse o en aislamiento o únicamente de forma local. Las decisiones globales, como las establecidas por organismos internacionales como la UNESCO o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, influyen en las prioridades y el marco educativo a nivel local. Ah, Al mismo tiempo, las políticas nacionales deben ser suficientemente flexibles para adaptarse a las realidades locales que tenemos hoy en día. Como segundo punto, también tenemos cooperación internacional. El capítulo también resalta la importancia de la cooperación internacional en la formulación de políticas educativas. Los países deben aprender unos de otros, intercambiando buenas prácticas y enfrentando desafíos comunes como la desigualdad educativa o el acceso a la tecnología. También tenemos descentralización y participación. La gobernanza de la educación ambiental está cambiando hacia un modelo más descentralizado, donde las autoridades locales y las comunidades tienen un papel más activo en la formación de políticas. Esto implica que los procesos de toma de decisiones deben ser más participativos, involucrados a todos los actores, desde los estudiantes y maestros hasta las familias y la sociedad civil. También tenemos que los retos de la formulación de políticas. Los retos de la formación de políticas es uno de los mayores retos para la formulación de políticas que busque equilibrar las demandas globales con las necesidades locales, mientras que las tendencias globales surgen una mayor enfoque en las tecnologías, la movilidad y la ciudadanía global. Cada país tiene sus propios contextos y prioridades que deben ser considerados también. Ya para hacer una conclusión a este capítulo, también el capítulo enfatiza que la complejidad del entorno en el que se formulan las políticas educativas en la actualidad, el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre las demandas globales y locales, mientras se aseguran sistemas educativos inclusivos y equitativos. Pasamos ahorita en el último capítulo del libro, que se llama La educación como bien común. Este capítulo nos presenta el título como una pregunta y también tenemos aquí una pequeña introducción de cómo o a qué nos refiere este último capítulo. Este último capítulo inicia la explicación resaltando que este capítulo plantea una reflexión profunda sobre cómo entendemos la educación en el contexto actual. Tradicionalmente la educación ha sido considerada un bien público, es decir, algo que beneficia a toda la sociedad y cuya provisión debe estar garantizada por el Estado. Sin embargo, en las últimas décadas, este principio ha sido cuestionado por diversas dinámicas como la privatización, la creciente influencia de las empresas y otros actores no estatales. En este contexto, el capítulo invita a reconsiderar si la educación debe seguir siendo vista como un bien público o si deberíamos avanzar a una concepción más amplia que entiende como un bien común. Es decir, que, es decir, que algo que pertenece a todos es compartido y cuyo acceso es gestión que involucra a múltiples actores sociales y no solo al Estado. Eso es lo que nos depara este último capítulo y pasamos también a una de las ideas principales que nos da el cuarto capítulo, que es el principio de la educación como un bien público bajo presión. Uno de los principales desafíos que enfrenta la educación del siglo XXI, según el libro, es la presión sobre la consideración como un bien público.
detalla los factores que han erosionado esta concepción. Por eso tenemos el primer punto acá, que es la privatización y mercantilización. En este punto, la educación ha aumentado considerablemente. Muchos países han promovido la entrada del sector privado en las instituciones educativas, se ven cada vez más, eh, han sido llevadas a una mercantilización del aprendizaje, con empresas que deben ser rentables y los estudiantes como consumidores que compren información que les permita obtener un buen empleo en un futuro. Esto ha generado tensión, ya que la educación, al ser tratada como una mercancía, excluye a quienes no pueden pagar por ella. Entonces, este es un punto muy importante que nos da el último capítulo. También tenemos desigualdad en el acceso. Eso explica cómo este proceso se acentúa las desigualdades, mientras que antes la educación pública garantizaba un acceso relativamente igualitario. Hoy en día quienes pueden pagar obteniendo una educación de mejor calidad, mientras que los sectores más vulnerables quedan rezagados. Esta gravedad o la brecha social crea un sistema educativo dual donde el acceso y los resultados dependen del poder adquisitivo. También tenemos otro punto que es el rol del Estado. El capítulo también aborda cómo el rol del Estado ha cambiado. En lugar de ser el proveedor principal de la educación, muchos gobiernos han delegado la parte de esta responsabilidad a actores privados o han implementado modelos de financiación mixta, lo que debilita la capacidad de la educación pública para cumplir con su funcionamiento, de reducir desigualdades. Otro punto que tenemos es responsabilidad colectiva. En esta parte se subraya que cuando la educación deja de ser vista como un bien público, también se pierde la noción de la responsabilidad colectiva hacia ella. Si la educación no es una transición individual entre personas y una institución, desaparece la idea que todos tenemos un interés en garantizar la educación de calidad por toda la sociedad. Pasamos a la siguiente, que esta nos dice la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales. Como primer punto tenemos que se introduce la idea de que la educación y el conocimiento deben ser considerados bienes globales, un concepto que va más allá de la idea del bien público. Los bienes comunes son recursos que pertenecen a todos y deben gestionarse de manera colectiva, asegurando su accesibilidad, equidad y sostenibilidad en el tiempo. Pasamos al primer punto de este subtítulo que nos dice conocimiento compartido. En esta situación explica cómo en un mundo interconectado, el conocimiento no debería ser propiedad de individuos o corporaciones, sino que debería compartirse desde el beneficio de de la humanidad. El capítulo plantea que las innovaciones tecnológicas y los avances científicos solo pueden lograr su máxima potencia o su máxima, su máximo potencial si se ponen a disposición de todos de manera abierta y accesible. Esto tiene especial relevancia en áreas como la salud, el medio ambiente y la lucha entre el cambio climático, donde la colaboración globales es esencial. También tenemos educación abierta. En este punto de educación abierta, relacionado con esto, el capítulo subraya la importancia de promover la educación abierta en plataformas digitales, recursos educativos abiertos de la Real Academia Española y herramientas de aprendizaje en líneas que permiten democratizar el acceso al conocimiento.
eliminando también barreras geográficas y económicas. Sin embargo, esto también implica desafíos en términos de regulación y aseguramiento de la calidad. También tenemos acá inclusión digital. Aunque las tecnologías ofrecen grandes oportunidades en la educación, el capítulo también señala las brechas digitales que persisten hoy en día, sobre todo en los países en desarrollo. Muchas personas aún no tienen acceso a Internet o carecen de las habilidades necesarias para aprovechar el aprendizaje en línea, lo que crea una nueva forma de exclusión. Las políticas educativas deben centrarse en encerrar esta brecha para garantizar que el conocimiento como bien común sea accesible para todos y todas. También tenemos como segundo punto, no en cuarto punto, la colaboración global. En este punto de colaboración global, la idea de la educación como bien común también implica con mayor colaboración internacional. Los problemas globales como el cambio climático, las crisis migratorias y las pandemias requieren soluciones que deben trascender las fronteras. Y la educación debe ser un mecanismo que fomente la solidaridad internacional y promueva una visión del mundo basada en los derechos humanos y la justicia social. También tenemos como quinto punto conocimiento local y global. El capítulo también destaca la importancia de integrar el conocimiento local, y tradicional en este marco global. La globalización no debe significar la homogenización del conocimiento, sino que debe haber espacio para el respeto y el reconocimiento de los actores o de los saberes locales que han desarrollado a lo largo de las generaciones. Pasamos a un siguiente punto del libro en la que nos habla de consideraciones sobre el rumbo del futuro. Acá tenemos varios puntos. La primera que es re- repensar o reformular las políticas educativas. Se plantea la necesidad de reformular a nivel global y local estas políticas para que se adapten a principios de equidad, inclusión y sostenibilidad. Esto implica fortalecer la educación pública, pero también fomentar nuevas formas de gestión colaborativa y participativa que incluya a todos los actores en la educación, desde los estudiantes hasta los gobiernos, pasando por las comunidades locales y el sector privado. Como tercer punto también segundo punto tenemos la innovación creativa, innovación y creatividad. En esta también se enfatiza que el futuro de la educación requiere innovación en los métodos pedagógicos y los contenidos. Y la enseñanza debe estar enfocada en desarrollar las habilidades que las personas necesitarán para seguir en este mundo tan cambiante. También tenemos sostenibilidad. La educación para el desarrollo sostenible sigue siendo un eje central para el futuro de la educación. Es necesario que los sistemas educativos, ¿verdad?, formen ciudadanos conscientes del impacto ambiental y capacitados para actuar frente a los retos que enfrenta el planeta. Las instituciones educativas también deben integrar la sostenibilidad en sus currículos y promover prácticas responsables a nivel institucional para cada uno de los estudiantes. Como cuarto punto tenemos el rol de la comunidad. Eh, en un enfoque hacia la educación como bien común, las comunidades locales juegan un papel fundamental. El último capítulo del libro sugiere que el conocimiento y la educación no deben ser monopolizados por las instituciones formales, sino que deben ser creados y gestionados por las comunidades. Esto fomenta también una mayor apropiación de los procesos educativos y asegura que las soluciones sean relevantes para los contextos locales.
Y como último punto del cuarto capítulo, tenemos la responsabilidad compartida. Por último, se hace un llamado a los actores sociales a asumir una responsabilidad compartida en la educación, que no solo es tarea de los gobiernos o de los docentes, sino que de todas las partes interesadas, incluyendo el sector privado, la sociedad civil y los estudiantes, deben colaborar para construir un sistema educativo que sea realmente un bien común para todas las personas que el día de hoy tenemos la educación. Ya para casi ya terminar el resumen de este libro, tenemos una conclusión del último capítulo, en la que nos dice, el capítulo también reafirma que el futuro de la educación depende de cómo logremos resignificarla como un bien común para todos. La educación debe ser accesible, equitativa y debe estar orientada hacia el bienestar colectivo y no solo centrada a lo individual. También termina invitando a todos a reflexionar sobre el papel que podemos desempeñar en la creación de un sistema educativo más justo, inclusivo y sostenible para todos. Así que esto ha sido mi explicación o el resumen de lo que yo pude rescatar de este libro, de este segundo libro, en la que podemos ver de que nos da varias herramientas y varias ideas para poder entender la educación desde nuestro contexto y también desde el contexto global en la que hoy día estamos, dando también de las tecnologías cambiantes que día a día están en constante evolución, pero la educación sigue estancada en ciertos contenidos que en un futuro podrían no ser necesarios, como bien lo decía en el segundo capítulo, que nos dice que se está creando a ciudadanos en ciertos trabajos que en un futuro podrían ya no existir. Así que únicamente, compañeros y licenciada, en el resumen de este libro. Así que muchísimas gracias por su atención y esto ha sido mi presentación del segundo libro, del segundo libro.